es bueno, Él es bueno, Él es lo mejor que le pudo pasar al hombre. Él es lo mejor, Él es lo mejor, Él es lo mejor. Si todavía tú no lo has conocido, yo quiero decirte que Él es lo mejor. Él es el mejor placer, Él es lo mejor. No sé cuál es tu anhelo, pero Él es mejor que aquello que tú anhelas. Él es mejor que cualquier deseo que tú tengas. Él es mejor, Él es mejor. Gloria a Dios. Y hoy yo voy a hablar con el tema restaurando lo perdido. Y para hablar de este tema yo quiero que vayamos a Génesis 3 del 1 al 13. Génesis, el principio. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de Génesis? Pero es que muchas veces todavía no hemos entendido nuestro diseño. Muchas veces no hemos entendido nuestro propósito. Muchas veces todavía no conocemos a nuestro Creador. Y en Génesis empieza diciendo: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: conoce con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás ni le tocaréis para que no muráis. Yo voy a hablar más a profundo de esto, pero Dios solo le dijo no comeréis. Dios nunca dijo que no lo podían tocar. Y desde ahí empieza un conflicto y hay algo distorsionado. Y entonces continúa y dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ella vio que era bueno para comer y que era agradable a sus ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo sé que todos, y si no, o la mayoría, hemos escuchado esta historia. Y yo me voy a basar en estos pasajes. Pero para entender qué es lo que se debe restaurar, yo quiero hablar de un versículo que está unos capítulos antes, cuando Dios te creó a ti y me creó a mí. Hay una palabra que dice: y hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza. Y hemos escuchado esto miles y miles y miles de veces, pero yo quería recordarlo en esta tarde. Y es que cuando tú te miras al espejo, tú eres la imagen de Dios.
Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Dice que Dios nos hizo a su imagen. A su imagen. Cuando el enemigo te mira y es real, él se tiene que acordar de Dios, porque somos la imagen de Dios. Y dice a su semejanza. Y cuando yo busqué semejanza, básicamente habla que cuando tú eres semejante a alguien, tú tienes características comunes con aquella persona. Así que tú y yo tenemos características de Dios. Tú y yo tenemos algo de Dios en nosotros tan fuerte que no podemos negar que venimos de nuestro Creador. Y entonces Dios nos creó. Y yo estaba pensando, wow, cuando un artista crea algo, siempre hay un propósito para su arte. Pero para que alguien cree algo que se parece a él o a ella, tiene que haber un propósito mayor. Y estas características me hablan de que cuando Dios te creó a ti y me creó a mí, Él quería tener una relación. Él quería tener una relación porque Él quería hablar con alguien. Él quería hablar contigo y conmigo. Él quería tener una comunión eterna. Después vemos aquí en lo que yo leí que dice que cuando Adán y Eva pecaron, la voz de Dios se paseaba en el jardín del Edén, en ese huerto. Eso me da a entender que Dios hablaba continuamente con Adán y Eva. Y Dios, eso es lo que quería desde el principio. Tener comunión contigo y conmigo, y que habláramos con Él todo el tiempo. Él quería que nosotros pudiéramos entrar en su presencia en cualquier momento, y Él poder venir a llamarnos y nosotros poder escucharle claramente. Pero entonces algo sucede. Dios le da un mandato a Adán y le dice: Adán, todos los frutos que hay aquí son tuyos, tú los puedes comer. Pero hay un árbol que yo no quiero que tú toques. En realidad no dice que toque, así que me corrijo. Que no quiero que comas de él. Y es el árbol del bien y el mal. Y qué difícil es para nosotros tener acceso a todo y que nos digan que hay algo que no podemos tocar, que no podemos comer, que no podemos obtener. No sabemos cómo llegó la serpiente a saber de esta conversación. Por lo menos yo no sé, la escritura no me dice. Pero ella sabía lo que Dios le había dicho. Y seanme pacientes porque quiero llegar a un punto. Y entonces la serpiente viene astutamente y le hace una pregunta a Eva. Le dice: bueno, Dios te dijo que no comas de ese árbol porque vas a morir. Pero es mentira. Si tú comes, tú vas a ser como Dios. Y me recuerda a cuando Jesús estaba en el desierto, que llegó Satanás y empezó a tentarle y a decirle: mira, si tú haces esto, si tú me adoras, yo te voy a dar los reinos de la tierra. O mira, si tú haces esto, yo te voy a dar lo otro. Sin saber que Jesús, eso ya le pertenecía a él. Así que cuando la serpiente vino y le dijo que cuando comiese iba a ser como Dios, ella lo estaba engañando, porque ya Dios había creado a Adán y Eva a su imagen y semejanza. Y entonces lo que sucede después
es que la mujer come. Pero yo quiero que tú sepas por qué muchas veces tú y yo comemos, por qué muchas veces tú y yo fallamos a Dios. Y déjame buscar, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Muchas veces cuando conocemos al Señor y salimos y sabemos lo que debemos hacer y lo que Dios dijo que hiciéramos y lo que no, una de las cosas que el enemigo hace es que él empieza a poner cosas enfrente de nosotros que parecen mejores que lo que Dios nos ha dicho que nos va a dar. Él empieza a crear situaciones o a traer personas que nos están ofreciendo cosas que aparentemente parecen buenas, pero que al final su camino es camino de muerte. Y eso es lo que sucede muchas veces cuando ya estamos en el camino del Señor, cuando ya hemos venido a Él y Él nos ha dado sus promesas y le estamos conociendo. El enemigo astutamente empieza a crear situaciones, empieza a distorsionar cosas, pero cuando las pone enfrente de ti, para ti son buenas, se ven buenas, porque hay algo en ti y en mí, en el hombre, que parece que le atraen las cosas del mundo. Esta carne se va a quedar aquí, le gusta lo que hay en esta tierra. La palabra de Dios nos dice que engañoso es el corazón. Es engañoso, tu corazón te engaña, tus emociones te engañan. La única verdad absoluta está en la palabra. La única bendición duradera está en la palabra. Todo lo demás es pasajero, todo lo demás va a perecer. Lo único que no va a pasar es la palabra de Dios, y la palabra de Dios está viva. Así que yo no sé qué es lo que el enemigo está poniendo frente de ti, qué es lo que tú estás viendo que es tan bueno. Pero yo quiero decirte que es un engaño del enemigo. Que lo que sea que está poniendo enfrente de ti, ya Dios lo entregó y solamente falta poco tiempo para que tú veas la manifestación de esa promesa. No te dejes engañar. Y entonces dice que era bueno, vio que era bueno y agradable a sus ojos. Qué agradable parece muchas veces el pecado. Qué agradable muchas veces se ven las fiestas. Qué agradable es la cama cuando tenemos que venir a la iglesia. Qué agradable es explotar y decir lo primero que viene a nuestra mente. Pero en el momento todo parece agradable. Pero después de un momento miramos atrás y nos damos cuenta que no era así. Y dice: y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y la palabra codicia, muchas veces pensamos en nosotros mismos y decimos: yo no soy codicioso. No. Pero la definición de la palabra codicia es deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes. Dice deseo de poseer o lograr una cosa inmaterial, en especial algo bueno. Y muchas veces estamos codiciando las cosas incorrectas. Y esa codicia, el enemigo se está aprovechando de ella.
para alejarte de Dios. Para alejarte de Dios. Él sabe cuál es tu mayor anhelo. Él sabe qué es lo que tú necesitas. Y hay una promesa para eso que tú quieres. Hay una promesa. Él dice que concederá las peticiones de nuestro corazón según sus riquezas, según su palabra. Él también dice que si tú y yo nos encargamos de las cosas de su reino, Él se va a encargar de nuestras cosas. Pon atención, yo te estoy diciendo cómo obtener lo que tú quieres. Yo te estoy diciendo que el enemigo te está engañando y te está distrayendo y te está haciendo usar tus propias fuerzas para obtener lo que tú anhelas, pero que en la palabra nos da la estrategia. La palabra nos dice cómo lograr esas cosas. Y no es como el mundo lo hace. Pero dice que lo codició porque quería sabiduría. Quería ser como Dios. A veces tú y yo queremos ser como Dios. ¿Cómo así, Luisa? Claro, queremos tener control de todo. Que nada se nos salga de las manos. Y si algo no está bien, nosotros queremos ser los jueces de nuestra situación. Nosotros somos los que determinamos lo que está bien y lo que está mal. Pero Dios no quiere que tú codicies esa sabiduría. Dios quiere que tú te apasiones por Él, porque sabes que la sabiduría del hombre no es la sabiduría de Dios. Y si tú estás anhelando esas cosas, en la presencia de Dios tú las vas a obtener. Así que piensa. Este es un tiempo de distracción. ¿Cómo el enemigo me está distrayendo? ¿Cómo el enemigo está impidiendo que yo entre en la presencia? ¿Qué es lo que el enemigo ha puesto enfrente de mí que me trae duda? Yo quiero que hoy en tu mente tú digas: es mentira, es mentira, es mentira. Lo que yo veo es mentira. Lo que Dios dijo es verdad, porque Él es el Todopoderoso. Porque Él es el que no cambia, el que no falla. Y Él es fiel. Él es fiel. Tú y yo podemos ser infieles miles y miles de veces, constantemente, pero Él permanece siendo fiel. Entonces Adán y Eva hacen esto. Y cuando pecan, algo sucede. Y esa comunión entre el hombre y Dios se interrumpe. Y yo aprendí algo, por lo menos para mí. Y yo dije: wow, Señor, no sabía que tú amabas más de lo que yo pensaba. Porque cuando Adán y Eva pecan, ellos se dan cuenta que están desnudos. Y voy a hacer un paréntesis, otra cosa que aprendí. Usted sabía que ellos no sabían que estaban desnudos. Y yo decía: pero entonces, ¿qué tenían encima ese hombre y esa mujer? Porque ellos no estaban ciegos. ¿Qué tenían encima? Y leyendo, aprendí que parece, porque no lo dice exactamente en la palabra, que ellos estaban vestidos resplandecientemente, que había una luz que cubría su cuerpo. Y yo le decía a mi esposo: mi amor, yo acabo de escuchar algo y yo creo que es la confirmación de que sí, de que era una luz que cubría el cuerpo de ellos. Y es que en la palabra muchas veces, o algunas veces, cuando Jesús se apareció,
Él era resplandeciente. Resplandeciente. ¿Y cuántos testimonios tú y yo no hemos escuchado de un hombre resplandeciente? Y aparte de eso, cuando yo leí la historia de Moisés y cuando Dios le permitió a Moisés ver sus espaldas, dice que cuando él bajó de ese monte, su rostro era resplandeciente, y él era tan resplandeciente que él se tuvo que poner algo encima. Pero ese resplandor, esa santidad, esa pureza se apartó de Adán y Eva cuando pecaron. Y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Y muchas veces estamos entrando y decidimos pecar. Y es solo cuando pecamos que nos damos cuenta que cometimos un error. Es solo en ese momento que nos encontramos desnudos y vulnerables y nos damos cuenta que hemos caído en el engaño del enemigo. Y entonces viene el temor, porque dice que después de eso tuvieron miedo. Primero vergüenza, porque ellos buscaron algo con que cubrirse. Entonces es primero la vergüenza. Primero tú te sientes avergonzado de lo que tú hiciste. Pero después de que te sientes avergonzado viene el temor. Y Adán y Eva nunca habían experimentado temor. Ellos vivían en la presencia de Dios. ¿Y temor a qué? ¿Por qué vino temor? Si ellos solo habitaban con los animales, en medio de todo lo que Dios había creado, a la única persona que le tenían que contestar era Dios. Y yo creo que era el temor de perder todo lo que ellos habían conocido. Muchas veces cuando pecamos viene la vergüenza y después llega ese temor. El temor a perder lo que Dios te dijo, lo que Dios te dio. Pero hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Cuando estas cosas pasaron, yo aprendí algo lindo, lindo, lindo de Dios. Algo un poco contrario a la religión. Y es que cuando ellos pecaron, aunque en esta historia vemos que Él llamó a Adán y Eva, Dios ya sabía que ellos habían pecado, porque Él es un Dios omnisciente, Él lo sabe todo. Y fue Dios quien fue a buscar a Adán y Eva. Fue Dios que fue a llamar a Adán y Eva. Aquí me dice que Dios les dijo: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Contrario a lo que muchas veces hemos escuchado, de que el pecado nos aleja, nos separa totalidad de Dios. Aquí nosotros aprendemos que Dios llama al pecador y le dice: ¿a dónde estás tú? ¿A dónde estás tú? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? Qué lindo saber que cuando tú y yo le fallamos a Dios, muchas veces nosotros no nos podemos perdonar. Muchas veces nosotros somos los que nos escondemos y huimos de Dios. Pero Dios está detrás de ti, detrás de mí, diciéndonos: ¿a dónde estás? Te estoy esperando. Mi amor por ti no cambió. Mi amor por ti es eterno. Es eterno. Tenemos que entender esto.
Y hay una frase muy conocida, o sea, hay un versículo que continuamente digo, y es porque he visto que muchas personas se han alejado del Señor cuando pecan. Y es que la palabra de Dios nos dice que es imposible que no tropecemos. Tú y yo vamos a fallarle a Dios. Es triste, pero vamos a fallarle. Pero qué lindo saber que aunque tú y yo le fallemos, Él no se va a apartar, Él no se va a alejar, Él va a seguir amándonos igual, Él va a seguir llamándote por tu nombre. Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez, peligro o espada. Y está hablando de la persecución. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa es una parte. Hay otro versículo que habla que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, nada. Van a venir diferentes circunstancias. Hay una parte de ti que no va a entender por qué están pasando las cosas. Pero yo quiero decirte que no hay nada que pueda separarte del amor de Dios. No hay nada que pueda separarte ni a ti ni a mí del amor de Dios. Los únicos que nos podemos separar de Dios y no de su amor somos nosotros. Tú y yo. Tú y yo nos podemos separar. Por eso es que el enemigo apela tanto a nuestras emociones. Por eso es que el enemigo ataca tanto nuestra fe. Para que un día tú y yo digamos: ya no creo, voy a volver atrás. Ese Dios no es real. Pero tú tienes que entender que no importa lo que pase en tu vida, que no importa lo que tú hagas, no hay nada que te puede separar de Dios. Esa decisión solo la puedes tomar tú. No te dejes engañar. Entonces, ¿qué pasó verdaderamente cuando se pecó? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Así que algo murió. ¿Y qué fue lo que murió? Adore a Dios. Cuando tú y yo pecamos, la razón por la que Dios odia tanto el pecado es porque el pecado nos separa de Él. Y eso es un poquito diferente, porque a veces pensamos que Dios odia el pecado porque es malo. Y entender que Dios lo odia es porque nos separa de Él, nos da una perspectiva diferente. Dios odia cuando tú pecas porque Él anhela estar contigo en todo tiempo. Él anhela bendecirte. Y muchas veces cuando tú pecas, Él no puede darte las bendiciones que tú quieres en ese instante, porque estás en pecado. Desde el principio, Dios quería darnos vida eterna. En ese jardín, en el Edén, había otro árbol. Y era el árbol de la vida. Y Dios nunca le dijo al hombre que no comiera de ese árbol. El único instante donde Dios se preocupó fue cuando pecamos.
Entonces Dios odia el pecado, porque es como el enemigo nos engaña, nos seduce para excluirnos de bendiciones de Dios. Por eso es que Él te ofrece cosas similares a las que tú anhelas, y Dios te dijo que te iba a dar. Porque Él te puede entregar algo parecido, pero se va a desvanecer. El pecado también nos cega. Cuando tú y yo pecamos, se nos hace difícil ver a Dios y creer en Él. No podemos caminar derechos cuando estamos caminando en pecado, y por eso es que cometemos más errores. Por eso es que somos como un animalito que no tiene por dónde ir, simplemente va a donde sea y cae en hoyos y come lo que sea. El pecado nos cega. El pecado en la Biblia se describe como una llaga podrida, como una carga pesada. ¿Cuántos hemos sentido el pecado como una carga pesada? Como que pesa. También se describe como contaminación, como una deuda que nos ata, como oscuridad y una mancha carmesí. Yo quiero recordarles que estamos hablando todavía del Antiguo Testamento, y que antes todo esto era 100% real. Cada vez que alguien pecaba, para poder estar agradable delante de Dios, tenía que hacer sacrificios por cada uno de sus pecados, porque no era encontrado agradable delante de la presencia de Dios. Y ya el hombre no podía hablar con Dios como antes. Pero en su gran amor, Dios creó un plan para restaurar la comunión del hombre con Dios. Y todos hemos escuchado ese plan hermoso. Y fue que, como el pecado había entrado por un hombre llamado Adán, ahora Dios iba a enviar a su hijo para que muriese, para que pagara por ese pecado. Porque si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, alguien tenía que morir. Y ya habían pasado años y Dios había recibido multitud de sacrificios de animales para poder tener todavía esa conexión con el hombre. Pero Dios quería lo que Él había establecido desde el principio. Y Él envió a su Hijo amado Jesús para que pagara por tus pecados y los míos. Pero Luisa, yo no vivía en ese tiempo. Pero cuando se pagó por el pecado, se instituyó algo eterno. Y tú y yo sabemos que pecamos con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Pero qué lindo saber que Dios envió a alguien a pagar el precio, y que ya yo no tengo que preocuparme, porque ya no hay nada que me ate, porque ese peso Él vino a quitarlo de mis hombros. Porque estaba contaminada o me contaminé, pero desde que entré en ese lugar secreto y pedí perdón a Dios, Él limpió mis vestiduras y las hizo más blancas que la nieve. Qué lindo es saber que ya no hay condenación para ti ni para mí, porque Dios mismo se entregó. Entonces envía a Jesús
para que ya haya justicia en nosotros. Y ahora, cuando Dios nos mira, cuando tú y yo entramos delante de la presencia de Dios, tú y yo somos justos. Aun si tú mentiste hace 10 minutos y tú viniste delante de Dios y reconociste que estuvo mal, esa sangre te limpia y Dios ni se acuerda de lo que tú hiciste. Y te abre la puerta y los brazos y te dice: hola mi hija amada, hola mi hijo amado, te estaba esperando, quería hablar contigo todo el día. Qué bueno que llegaste, qué bueno que entraste en mi presencia. Yo creo que Dios quiere hablar contigo y conmigo todos los días, no de una forma religiosa. Miren, cuando yo me convertí, lloraba mucho. Yo todavía oro, pero oraba definitivamente más. Y oraba mucho con Cristian en una línea de intercesión a las 3 de la mañana. Yo amo la guerra espiritual, literal, amo eso. Y me gustaba buscar de libros de guerra espiritual. Y entonces estaba orando bastante, estaba leyendo la Biblia. Y yo les voy a decir algo. Siempre que yo entraba en la presencia de Dios, haciendo todas esas cosas, Dios me decía: ahora habla conmigo. Ahora habla conmigo. Yo quiero que tú entiendas algo. Es muy bueno interceder por la gente. Es muy bueno leer muchos libros. Pero Dios quiere que tú y yo hablemos con Él. Usted sabe, como que cuando yo llegue a mi casa, yo vaya a la presencia y lo adore y le diga: Señor, gracias, mira qué tan lindo estuvo el servicio, tú me respaldaste, viste esto, viste lo otro, te agradó. A la próxima, ¿qué quieres que yo haga diferente? Usted sabe, como cuando usted se levanta y: Señor, mira, hoy tengo que trabajar, tengo pereza, ayúdame. Ayuda a que cuando las personas me vean, te vean a ti. Mira mi carácter, Señor, mira que ayer le di un boche, dominicanamente hablando, a esa persona. Ayúdame a ser más paciente. Pero no solo eso, Dios quiere que sea todos los días. Todos los días. Si usted no puede interceder por su familia, si usted no puede pedirle algo a Dios, hable con Dios. Hable con Dios. Él ya sabe de lo que usted tiene necesidad. Él quiere que tú y yo restauremos esa relación, esa comunión que se perdió y que ahora muchas veces pensamos o la tenemos en un estado religioso. No, la Biblia dice que Jesús fue el que le dijo más veces a Dios: Abba Padre, Abba Padre, papito, mi papá lindo. Jesús se acercaba al Padre no de ninguna forma religiosa, se acercaba al Padre como ese Padre amoroso, ese Padre que espera que su hijo llegue a casa, ese Padre que le tiene la comida, ese Padre que quiere proveerle techo, ese Padre que quiere la mejor pareja, el mejor trabajo, que quiere que esté sano, que quiere que esté limpio. Así que si un día usted no puede, usted dice: estoy cansada, mire, eso es difícil. Yo no sé quién siempre ora y está en la gloria, pero eso es lo que el enemigo no quiere que tú y yo hagamos. Y muchas veces nos quiere ocupar en la iglesia. ¿Por qué digo la iglesia? Porque muchas veces, porque estamos haciendo cosas de la iglesia, pensamos que estamos bien con Dios.
Y no es así. Dios no quiere que tú te ocupes. Dios prefiere que tú sueltes y que vayas a tu casa a hablar con Él. A Dios no le importa que tú prediques en un púlpito o en la calle y miles se salven si tu alma se está perdiendo. Y eso es difícil porque en el hombre hay un anhelo de hacer, un anhelo de gobernar. Dios puso eso en nosotros, un anhelo de crear, de liderar. Pero Dios quiere que todos los días entendamos dos cosas. Primera es que Él es nuestro Padre, que nosotros le necesitamos. En Dios, tú y yo nunca vamos a ser adultos. En Dios tú y yo no nos vamos a ir de la casa a hacer lo que se nos dé la gana. En Dios tú necesitas esa provisión, tú necesitas esa corrección, tú necesitas ese consejo, tú necesitas esa instrucción. Y que entres allí sabiendo que le necesitas. Porque aquí lo que se le olvidó a Adán y Eva fue que ellos fueron creados del polvo. Y muchas veces se nos hace difícil entender que aunque Dios nos ama a tal magnitud, tú y yo no somos más que polvo. Que la única razón por la que nosotros nos podemos mover y vivir es porque Él sopló aliento de vida en ti y en mí. Así que Dios quiere que tú restaures esa relación. Dios quiere que tú conozcas a tu papá, porque muchos de nosotros no hemos conocido a nuestro Padre. Muchos de nosotros no sabemos, solo hemos escuchado de ese amor. Y yo pensaba, Señor, muchas veces se dice que tú eres amor, pero fuego consumidor. ¿Usted sabe algo? Yo quiero separar algo un poquito. El fuego consumidor es para los que no tienen piedad y están fuera de Dios, ¿cierto? Pero al que Dios ama, lo corrige. Así que hay todas las facetas de Dios. Y si Él nos hizo nuestra imagen y semejanza, y siempre que Dios habla del Padre se compara a un Padre terrenal, usted tiene que entender que su papá, que está allá en los cielos, es inmensamente mejor que el padre que Dios le dio a usted. Y si Dios no le dio un padre de la imagen que usted tiene de padre, y si usted no tiene una imagen de padre, esta es una buena ocasión para que empiece a conocer a su papá, a su creador, a su hacedor, a su proveedor. Hay uno de los nombres de Dios que es El Roy, el Dios que todo lo ve, el Dios que te ve en tu desierto, el Dios que te ve cuando tú huyes, cuando tú lloras, cuando tú estás feliz, el Dios que te ve en todas las etapas. Dios te ve. Dios te ve, iglesia. Y Dios no solo quiere verte, Dios quiere escucharte. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere mostrarte su reino, ya que su reino es algo que tú y yo tenemos con Él en común. El reino de Dios es de nosotros y Dios quiere que entendamos su reino, que lo conozcamos, que lo establezcamos.
Pero ¿cómo lo vamos a conocer si no hablamos con Dios? Es bueno adorarle, es bueno exaltarle, bendecirle, pedirle. Pero Dios quiere que tú hables con Él. Yo le decía a alguien aquí que amo mucho, y yo le decía, tenemos que ejercitarnos. Tenemos que hacer algo que hizo David. Usted sabe que David escribió que aún su carne anhelaba a Dios. Y yo digo, Señor, ¿cuándo es que mi carne te va a anhelar? Porque mi carne anhela la cama, mi carne anhela el Facebook, mi carne anhela todo lo que no tenga que ver con la Biblia. Si usted no, amén. Y si piensa eso, es porque dice la Biblia también que el espíritu siempre está dispuesto. Entonces por eso es que usted siente que no es así de verdad. Pero su carne se opone. Este es mi hijo diciendo amén. Usted ve, él es un predicador, un hombre de Dios. Entonces yo decía, hay que ejercitarnos. Si a usted se le hace difícil creer que Dios está aquí, con sus ojos abiertos, empiece en su casa. Señor, tú estás aquí. Yo no te veo, pero tú estás aquí. Señor, yo no veo tus ángeles, pero ellos están conmigo. Oh, y cuando viene el temor, tú dices, si hay temor, hay algo que no viene de ti, Señor, pero tú estás aquí. Así que, Padre, llévate todo lo que no pertenece. Papá, ven y empieza a pelear. Hay veces hay que orar con los ojos abiertos. Hay veces tenemos que dejar de ser a veces místicos. No. Dios está aquí cuando hay alabanza. Dios está aquí cuando hay piano y cuando no lo hay. Dios está aquí si tú y yo estamos aquí. Así que Dios está contigo donde tú quieras que estés. Donde quiera Dios está contigo. Así que, ¿por qué dices que estás solo? ¿Por qué dices que estás sola? Si tu Dios está a tu lado. ¿Por qué sigues quejándote por la necesidad? Habla con el proveedor, con el dador. Dios quiere que restauremos esa comunión. Y hay veces pensamos que ya se restauró porque somos cristianos y todavía no hablamos con Dios todos los días. Estoy hablando de hablar. No estoy hablando específicamente de otras oraciones. Los próximos estudios son de la oración. Hay diferentes tipos de oración, mi hermano. Pero la más importante para Dios es la íntima. Es cuando tú hablas con tu Padre. Esa es la más importante. Desde que tú estás en la presencia de Dios, en intimidad, todo lo demás pierde poder en tu vida. Porque es imposible que las tinieblas habiten donde hay luz. Y si tú vives en la intimidad de Dios, tú vives en la luz. Es imposible. Tú solo, mira, estás pasando por algo, tú solo tienes que resistir un poquito más, porque es que es imposible que el enemigo pueda soportar la presencia. Dios es bueno. Aleluya. Déjeme ver aquí algo rapidito. Cuando Dios, y esto a veces pasa cuando Dios nos confronta, y fue que cuando Dios le preguntó a Adán que quién le había mostrado que estaba desnudo, él no le respondió a Dios. Él culpó a alguien más.
Y muchas veces de pronto tú no estás culpando a alguien. De pronto tú te estás culpando tú mismo. Pero Dios solamente quiere que tú reconozcas que pecaste para levantarte y restaurarte. Él quiere que tú dejes de esconder tu pecado. El pecado no se esconde. Es imposible esconder una llaga podrida. Es imposible que si hay una mancha en tus vestiduras, las personas no la vean. Es tan difícil esconder el pecado que dice que pesa. Y el pecado, por eso es que cuando alguien peca, el semblante de esa persona cambia. Porque aparte de que el resplandor de Dios se fue, están siempre cansados. Así que Dios no quiere eso. Dios quiere que tú lo aceptes, para que entonces Él limpie tus vestiduras, para que entonces Él quite esa carga, para que entonces Él sane esa llaga. Y entonces nadie pueda señalarte ni acusarte, porque abogado tienes delante de Él. Dios quiere que entendamos su amor, que nunca vamos a entender a plenitud, pero que diariamente estamos aprendiendo de Él. Así que hubo una restitución, y ya tú y yo tenemos acceso al Padre. Ya tú y yo podemos tener comunión con Él todo el tiempo. Ya tú y yo escuchamos la voz del Espíritu Santo que nos llama a la intimidad. ¿Qué tú estás haciendo cuando Dios te llama? ¿A dónde te estás escondiendo? Porque Adán y Eva se pusieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Y qué bueno, ese fue el esfuerzo humano. Pero Dios vino y le hizo ropas. Sacrificó animales para hacerle ropa de calidad. Porque es que cuando tú y yo nos esforzamos no es suficiente. Pero cuando Dios lo hace por ti y por mí, es más que suficiente. Dios quiere restaurar tu relación con Él hoy. De verdad Dios quiere que dejemos la religiosidad. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes a entrar delante de Dios como tú eres, tú aprendes que Dios ama a todos. Que sabes que algo que yo aprendí, que yo pensé que no era así, es que Dios escucha aún a aquellos que no le conocen. Usted sabe que cuando personas afuera oran a Dios, Dios los escucha. Lo que sucede es que el Espíritu Santo de Dios no mora en ellos, porque el Espíritu Santo de Dios no puede estar en un altar sucio. Pero tu Dios y mi Dios ama tanto su creación, que si cualquiera de nosotros se humilla y clama, Él se acerca. Tenemos que entender esto. Tenemos que aplicarlo en nuestras vidas. Así que no te dejes engañar por el enemigo. Día a día Dios está restaurando la relación contigo, pero siempre el enemigo va a venir a querer engañarte, para quitarte lo que Dios tiene para ti, para alejarte de Dios, para robar tu bendición. No te dejes engañar. Sigue acercándote al Padre, sigue conociéndole, porque mayores cosas de las que tú quieres, de las que tú anhelas, Él ha preparado para ti. Y dice la palabra que es todo de bien.
No hay ni una cosa que sea de mal. Y lo que te parece mal en el momento, Dios lo va a tornar para tu bien. Tú y yo no podemos entender eso, pero lo más horrible que le pueda pasar al hombre, Dios lo puede tornar para bien. Por eso es que vemos personas asesinas que le sirven a Dios y se vuelven al bien. Por eso es que vemos que matrimonios fallidos son restaurados. Por eso es que vemos que cuando llegó la enfermedad, cuando vino lo que sea que llegó a tu vida, pero tú también dejaste entrar a Dios, todo obró para bien. Lo que pasa es que tú no lo ves y yo no lo veo, y no es en tu tiempo ni en el mío. Pero está obrando para bien, para tu vida, para tus generaciones, para las personas a tu alrededor. Está obrando para bien. Porque tus hijos no van a pasar lo que tú pasaste. Porque tu hermano puede que tenga vida aunque el doctor diga muerte. Porque sabe que es más importante que todo eso. Porque mi nombre va a estar escrito en el libro de la vida, y el de todas esas personas que están a mi alrededor. Porque esto es momentáneo, pero aquello es eterno. Aquello es eterno. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Así que Dios les bendiga. Y si usted quiere oración, si usted siente que hay algo que ha estado atacando su vida y a usted se le está haciendo difícil acercarse a Dios, y usted puede notar que ya vienen pensamientos y cosas que quieren distraerle y apartarle del Señor, yo quiero que usted pase. Y si usted quiere aceptar al Dios al que yo le sirvo, a ese Dios bueno, maravilloso, yo también lo invito a pasar. Yo lo invito a hacer la oración de fe, entendiendo que usted vino aquí no porque usted quiso ni por sus fuerzas, sino porque Él lo llamó y la llamó. Él lo llamó y la llamó. Así que si quiere, pasen aquí, vamos a adorar unas canciones, y si nadie pasa nos podemos ir a seguir gozándonos en la presencia de Dios. Porque Dios es bueno. Aleluya. Gracias, Señor. Tú eres santo, tú eres santo. Señor, gracias por tu iglesia. Gracias por cada una de las personas que están en este lugar. Señor, yo te pido que en el nombre de Jesús, cada persona que está aquí, Señor, pueda irse con la imagen de Padre, que pueda, Señor, llegar a su casa y hablar contigo, Señor, hablar contigo cara a cara, sabiendo que tú estás ahí, sabiendo que tú le estás esperando. Padre, que tú enciendas en ellos, en todos nosotros, un fuego, una pasión, un anhelo por, Señor, simplemente estar en tu presencia, por simplemente conocerte, por simplemente deleitarnos, para que nada nos pueda, Señor, apartar, para que nada, Señor, nos pueda engañar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias, Señor.